Hola, ¿cómo estamos, amigos del conversatorio de aquí de la... Bueno, les saludamos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de La Roca. Estamos contentos de que estés allí detrás del Black Mirror que hoy está encendido. Y para tocar un tema igualmente importante, particular, que es sobre la filosofía educativa desde una cosmovisión cristiana. Pero para eso tenemos a un par de invitados que yo quiero que se puedan presentar por sí solos. Pues iniciamos de mi lado derecho y luego a mi lado izquierdo. Hola, ¿qué tal? Soy Jaciel Robles, soy médico de profesión, adventista de nacimiento y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy David Hernández, soy licenciado en teología y bueno, un gusto también de estar con ustedes. Así es. Pastor, muchas gracias por estar aquí. El pastor David Hernández, a mí me gusta que ellos se presenten, sin embargo, debo decirlo, es nuestro invitado. Gracias. Jaciel y un servidor somos de casa y pues el pastor es nuestro invitado acá para hablar precisamente sobre un tema que hace un momento platicábamos tras bambalinas, que es interesante, pero llegas a un punto también en que lo piensas como desafiante y hasta preocupante por el rol y por el contexto que presenta el mundo moderno hoy. Lo primero que me gustaría abordar aquí sobre la mesa es ¿por qué tenemos que hablar en esta charla de la educación cristiana o de la educación adventista? ¿Y por qué hacer una distinción? ¿Y por qué no hablar simplemente de educación? A mí me surgen varias ideas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ¿por qué razón? Y quisiera que le presentamos algunas razones al público. ¿Por qué hacer esta separación, no? Ya. Sí es desafiante la pregunta en el sentido de que de pronto tendremos que comenzar, digamos, con establecer, ¿no? ¿Qué es una filosofía de educación, ¿no? La educación ha fungido un rol muy importante en el desarrollo de la sociedad o en la formación de la sociedad, ¿no? Que tanto así que creemos que es parte fundamental, ¿no? Porque le va dando ese desarrollo al pensamiento del ser humano dentro de la sociedad, no solamente en el asunto de lo que pensamos, sino las cosas que hacemos, la industria, la técnica, todo eso, ¿no? Y cada educación responde a ciertos parámetros o ciertas suposiciones que nosotros hacemos de hacia dónde debe ir la educación, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el propósito final de la educación? Yo creo que todo padre se lo pregunta cuando va a escoger, por ejemplo, la escuela de su hijo. Aunque educación va mucho más allá de la escolaridad, ¿no? Pero cuando va a escoger la escuela de su hijo, ¿por qué esa escuela, ¿no? ¿Qué quiero lograr o hacia dónde vamos a dirigir, ¿no? En ese sentido, la educación cristiana o la educación desde la perspectiva cristiana tiene supuestos o tiene una base completamente diferente o diferente de otras formas de ver la educación. Sí, de hecho yo, si se fijan, estoy planteando la primera cuestión, ¿verdad?, que pongo sobre la mesa con una intención. De hecho, la intencionalidad, si lo notan, es como para tratar de ver una diferenciación. Uh-huh. Todos y ya me estoy viendo un poquito desde el lado de la vista de la sociedad de consumo, ¿no? Pero debo decirlo así, todos al momento de consumir o buscar algo necesitamos buscar diferenciadores en productos y servicios. No lo quisiera banalizar en ese sentido, uh-huh, pero un poco así lo presento yo. Es decir, sí, ¿qué diferenciadores o qué cuestiones distintas o particulares podríamos decir sobre la educación cristiana, la educación adventista? Y me gustó cómo arrancas, pastor. Tú comentas que, pues bueno, tiene un sentido más allá del trabajo tradicionalista escolarizado, uh-huh, con un impacto integral hacia la vida, ¿no? Sí, a mí me gustaría, para contestar tu pregunta, tal vez, compartir con ustedes unas definiciones que encontré sobre la educación. Para la Real Academia Española, la educación se define como una crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes, así tal cual, lo definen. Para la Secretaría de Educación Pública, aquí en nuestro país, la educación es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para garantizar equidad y acceso a una mejor calidad de vida para todos. Un instrumento, ¿no? Como un medio. Además de ser formadora del talento humano requerido para la competitividad y el desarrollo del país. Y otra definición que encontré en Google, que fue la que más me gustó, es el proceso de facilitar el aprendizaje por la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos en un grupo de personas que los transfiere a otras personas a través de narración de cuentos, discusión, enseñanza, el ejemplo, la formación y la investigación. Entonces lo que coincide en esta definición es que es como una herramienta para lograr un objetivo.
Creo que la diferencia entre esta educación o la definición convencional que les voy a compartir con la educación cristiana adventista radica en cuál es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, Placer decía, es una herramienta para mejorar la calidad de la vida de todos, ¿no? Y mejorar el desarrollo del país. Okay. Sin embargo, el objetivo de la educación cristiana adventista es trascender, ¿no? Va más allá de nuestra propia vida. Es un destino, eterno. Claro. Y pues yo sé que tú atravesaste por el proceso de educación adventista. ¿Tú cómo lo ves desde esa trinchera? O sea, en cuestión formativa y de cómo lo has vivido y lo que te ha dejado. Sí, pues a mí me tocó, tuve la bendición de tener una educación cristiana desde mi formación, desde el preescolar hasta pregrado. Y en el posgrado fue necesario otra educación, otra institución educativa. Pero creo que lo que hoy soy o he logrado tener y desarrollar ha sido gracias 100% a eso, ¿no? A la educación que recibí, el ejemplo de mis padres, el apoyo de la iglesia misma y pues, la institución educativa. Ok, entonces ya estás hablando 3 niveles, la dimensión familiar. De antemano sí. Ya lo comenta, ¿no? La dimensión familiar, la dimensión dentro de la iglesia y la institución en sí, ¿no? Sí. ¿Qué más podemos abonar a este tema de diferenciadores o singularidades? Sí, a mí me gustó, por ejemplo, lo que menciona, en la última definición que menciona sobre educación, porque hace una diferencia, digamos, que a mí me parece que puede sonar así como demasiado teórica, pero que se aplica bastante en la realidad, ¿no? Que tiene que ver con diferenciar lo que es educación, aprendizaje, escolaridad, ¿no? Porque la escolaridad, digamos, sería como ese paso por diferentes niveles para llegar a una profesión o a un trabajo, un ejercicio, una técnica que uno quiera desarrollar, taller, lo que sea, ¿no? Esa escolaridad, ¿no? Pase por preescolar, primaria, secundaria, según sea el caso de cada país. Mientras el aprendizaje, pues es esa capacidad o esa facultad que tiene el ser humano para poder desarrollar, ¿no? Tener ya sea desarrollar un concepto, desarrollar una habilidad, etcétera, etcétera, y aplicarla tanto en el contexto en el cual se le ha enseñado como fuera de ese contexto, ¿no? Ya usando la creatividad y todo lo demás, ¿no? Mientras que la educación es un proceso muchísimo más amplio. Y no solamente es más amplio, sino que además requiere ciertos controles, ¿no? El aprendizaje se puede dar de manera espontánea, digamos, cuando aprendimos a caminar. No necesitamos un curso, ¿no? Así, paso 1, paso 2, derecha, izquierda, ¿no? Fue algo sencillo. Hablar también. La educación, cuando hablamos de la educación, hablamos ya de una intencionalidad de lograr algo, en este caso, en un ente que sería el ser humano, ¿no? Y eso necesariamente nos va a llevar a preguntarnos, ¿no? ¿Hacia dónde queremos llevar al ser humano? ¿Por qué el ser humano necesita educación, ¿no? ¿O en qué sentido necesita educación? Y me parece a mí, y esa es otra cosa importante, ¿no? Porque el ser humano nace, en cierto modo, sin no netamente como una persona, un ente en blanco, pero sí sin un fondo, en el sentido de que necesita explicarse la realidad, explicarse quién es papá, explicarse quién es mamá, cuáles son las reglas sociales en las que yo me voy a desenvolver en la familia o en el salón de clases o con la familia más extendida, ¿no? Nomás por mencionar algunos ejemplos. Entonces, nace sin esos fondos y tiene que ser construido, desarrollado, ¿no? A partir de allí. Esa es la pregunta que nosotros, digamos, o que las personas cuando enfrentan la educación se hacen, ¿no? ¿Qué elementos le voy a dar al ser humano? ¿Cuáles son esos elementos esenciales? ¿Por qué tienen que ser esos elementos esenciales? En otras palabras, ¿hacia dónde llevamos al ser humano, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva cristiana, nosotros creemos que la naturaleza del ser humano es una naturaleza integral, es decir, hay algunas personas o algunas tradiciones, digamos así, que ven al ser humano en dos partes, ¿no? La parte espiritual, la parte material, ¿no? Es decir, algunos creerán que existe dentro del ser humano un ente que es el alma, digamos, o el espíritu, que tiene conciencia propia, que se separa, que qué sé yo, ¿no? Y naturalmente un concepto así se va a preguntar, ¿cuál es lo más esencial para educar? ¿La parte espiritual o la parte material? ¿La razón o para este mundo o para el venidero? ¿No? Se preguntan algunos, ¿no? Mientras que en la educación cristiana, por lo menos la perspectiva que estamos presentando aquí, ve al ser humano como una totalidad, es decir, es un ser integral, ¿no? En el sentido de que tiene facultades físicas que hay que desarrollar, tiene facultades psicológicas que también hay que desarrollar al máximo, tiene facultades de su propio cuerpo, el desarrollo de su cuerpo, mentales, la relación con otras personas, su relación con Dios. Y en todos esos elementos uno se tiene que preguntar, ¿no? ¿Hacia dónde llevamos entonces al ser humano en cada uno de estos elementos?
Me parece que cuando alguien se pregunta entonces, ¿dónde voy a encontrar o por qué voy a elegir un sistema educativo a otro, ¿no? Una de las principales preguntas que nos vamos a hacer es, bueno, ¿dónde está el objetivo final? Es decir, ¿hacia dónde quieren llevar al ser humano? La educación cristiana percibe que el ser humano, digamos, necesita una restauración, y uno de los principales objetivos a los cuales tiene que llevar al ser humano no se limita ahí, desde luego, pero es el fin con el que inicia y el fin con el que con el principio y el fin, y es la relación con Dios. Wow, creo que has hecho una apología, una síntesis, una apología a la educación cristiana que creo yo que no tiene desperdicio. Y precisamente quisiera concentrarme en los objetivos, porque tal vez alguien nos escucha y nos dice, ¿restaurar a mi hijo o restaurarme a mí de qué? O sea, yo vivo una vida tranquila, estoy cómodo, pienso que moralmente pues he enseñado, he educado bien a mis hijos, pero a ver, denme un poquito más de contexto de esta restauración o de este elemento restaurativo que se ofrece en la educación de un ser integral, ¿no? ¿Qué podríamos ahí...? Pues creo que el punto de partida siempre es la Biblia, ¿no? Es el libro de enseñanza por excelencia, y allí podemos encontrar que tenemos un origen incluso antes del inicio de este mundo, ¿no? Cuando surge un conflicto entre el bien y el mal, y Dios en su mente surge la idea de formar al hombre con la intención de repoblar el cielo. Entonces nuestro origen es mucho más anterior al inicio de nuestro propio mundo, ¿no? Entonces vemos cómo cuando Dios crea al hombre, los pone en el jardín del Edén, él fue su maestro, él les enseñaba, utilizó el Edén como un aula, un salón de clases para irles enseñando lecciones importantes. Les dio la oportunidad de tomar decisiones por su propia cuenta, y surge el pecado en nuestro mundo. Entonces, desde ese momento, esa relación con Dios pues se ve interrumpida, se parte. Y como seres humanos fuimos diseñados con la necesidad de como relacionarnos con algo superior. Todo el tiempo estamos buscando, y muchas veces de manera inconsciente, algo mayor a nosotros. Puede ser un grado académico, puede ser dinero, ¿no? Puede ser una filosofía tal u otra, pero siempre queremos tener una relación con algo superior a nosotros, como seres humanos. Entonces, y precisamente, ¿no? El objetivo principal de la educación adventista es restaurar esa relación que como seres humanos originalmente teníamos con Dios, ¿no? Yeah. Ok, entonces lo ponemos dentro del contexto de la relación creador-criatura. El creador nos hace, nos conoce a la perfección, hizo un diseño perfecto, estableció un orden moral, pero nosotros, en la medida que ha pasado la vida, la experiencia humana aquí en la Tierra, nos hemos alejado de esa fuente de perfección. Y en ese sentido tenemos que experimentar una restauración que no puede venir de nosotros, sino que debe de subyacer de alguien superior a nosotros. Sí. Dicho de otro modo, el ser humano pareciera que por su misma naturaleza en sí, es decir, es como... no se puede eludir, no podemos dejarlo, y el ser humano casi por naturaleza necesita una explicación del por qué, digamos, ¿no? Lo hemos visto desde que, por ejemplo, los mitos, ¿no? Cuando se estudia filosofía, ¿no? Se dice, ¿no? La primera etapa del pensamiento humano son los mitos. No sé si fue la primera etapa, pero los mitos son una forma de explicar la realidad, de dónde venimos, ¿no? Por qué surge ciertas situaciones o fenómenos en la Tierra, atmosféricos, conmigo mismo como ser humano, ¿no? Los pleitos, qué sé yo, ¿no? El mismo desarrollo de la religión, pero también las mismas explicaciones que nos damos ahora con un estudio más racional, digamos. Pero a pesar de todos esos estudios, todas esas explicaciones, nos hemos dado cuenta de que la vida o la realidad es muchísimo más extensa, muchísimo más misteriosa, más amplia de las explicaciones que nosotros nos hemos dado, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que vemos en el ser humano, o que el ser humano se explica, es el asunto moral, ¿no? El dolor, por qué hay tanto dolor, por qué hay tanto sufrimiento, de dónde surge esa necesidad del ser humano de tener ciertas reglas para poder vivir en sociedad, ¿no? Que algunos le han dado una explicación, digamos, lejos de Dios. Sin embargo, cuando estudias todas o tratas de estudiar todas las sociedades,
te encuentras con que el ser humano basa mayor parte su moralidad en aspectos abstractos, es decir, no tanto en aspectos prácticos, sino acude a algo más superior todavía para poder darle esa explicación, ¿no? Entonces, si el hombre por sí mismo se está dando explicaciones, y una de las cosas que ha encontrado, que se ha dado cuenta, es de que vive en conflicto consigo mismo. El ser humano es, decían algunos filósofos, ¿no? Es alguien que está demasiado encerrado en sí mismo, que tiene tanto conflicto consigo mismo, y como que su razonamiento, sus estudios no le han permitido explicarse a sí mismo por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, si es que tengo un propósito, ¿no? Hacia dónde voy. Todo esto ha permitido de que de alguna manera nosotros empecemos a concluir de que no solamente estamos buscando explicaciones, sino que estamos sin un referente, sin un punto de referencia que nos permita decir, este es el camino, esto es el bien para el ser humano. Y estamos viviendo en una sociedad donde cada quien ha buscado su punto de referencia. Decía alguien por ahí, no hay hechos, solamente hay interpretaciones, no hay verdades, cada quien vive como le gustaría o desearía vivir, pero nos hemos llevado a un punto en el que, por ejemplo, la ciencia en sí misma se ha encontrado con que si no tenemos un punto de referencia, si no podemos explicarlo, entonces, ¿qué es la realidad? Hay gente que se pregunta ahora, ¿no? ¿Cómo entendemos entonces lo que aprendemos, lo que conocemos? ¿Qué se conoce entonces en sí? ¿Qué es la realidad? Y la otra gran pregunta que es, ¿existe solamente lo material, solamente que yo puedo percibir, o existe algo sobrenatural? Es decir, algo más allá de la realidad, ¿no? Pareciera ser, si nos quedamos solamente viendo al hombre en sí mismo, que sí. Es decir, que el hombre es un ente que, como no tiene un punto de referencia, se encuentra perdido. Decía Hasiel, ¿no? Vive en pecado. El pecado en la Biblia no es más que la separación completamente de Dios. Está encerrado dentro de sí. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, el ser humano perdido de esa brújula, perdido de ese punto, no es más que darse vueltas dentro de sí mismo sin salir de ese fondo. ¿Por qué? Porque el problema principal del ser humano no es, digamos, solamente el desarrollo de habilidades, de capacidades para un progreso, para mejorar como persona. Es que hay una naturaleza dentro del ser humano que está escindida, que está alienada, ¿no? Y eso lo podemos percibir en nuestros propios dilemas personales, nuestras propias situaciones. Eso lo vemos en el mundo, ¿no? Cuando nos enfrentamos a dificultades, cuando se nos mueve la realidad o lo que nosotros creíamos que era cierto, porque perdimos el trabajo, porque perdimos un ser querido, porque pasamos por una situación existencial y entonces comenzamos a ver, digamos, entonces qué es lo que existe, qué es la realidad, para qué estoy aquí, cuál es el punto de mi vida, ¿no? Es ahí cuando empieza a surgir entonces esa gran pregunta. Bueno, el ser humano está perdido realmente. O sea, suena feo, pero está perdido. Mencionaba Pablo en la carta, a los romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de esa muerte? De este cuerpo de muerte. Entonces, al parecer, Pablo se daba cuenta una y otra vez que en fiarse de su propia humanidad le iba a dejar en un terreno de vulnerabilidad. Y esta descripción que acabamos de poner sobre la mesa, entonces nos ayuda a enfocarnos a saber que la brújula perfecta no está en el terreno humano. Tiene que estar fuera. Sino que está por afuera de los seres humanos. Y precisamente el hombre, buscando esa brújula moral, no se da cuenta que al final hay una moral que se superpone a las ideas mismas del ser humano. De hecho, la misma moral es para mí un argumento de que Dios existe. Porque existe moralidad. Exacto. Por más de que se intenta relativizar la moral, en realidad existe una moral que es objetiva, y si existe una moral objetiva, entonces existe un Dios que instituyó estos estándares morales, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hemos establecido acá que el ser humano necesita ser restaurado. Sí. Sin perder un poquito la línea de pensamiento. Necesita ser restaurado. Hablamos también de algunos objetivos que pueden ser diferenciadores de la educación cristiana. Yo no sé si merezca tal vez ampliar un poco más a alguien que nos está escuchando. Bueno, yo quise escuchar algunos argumentos para que me ayuden a mí a decidir o a valorar la educación cristiana o adventista por encima de la educación tradicional, ya con un fin práctico. Yeah. O sea, yo necesito 2-3 argumentos que me digas ¿sabes qué? Para mí son diferenciadores
que los pongo a un nivel de mucha valía para mí para poder decidir llevar a mi hijo al colegio o que atraviese una educación adventista, o yo mismo empezar a buscar esta filosofía adventista, ¿no? No sé si podamos poner sobre la mesa algunos otros diferenciadores objetivos. Bueno, quizá vamos a repetir alguna cosilla por ahí, pero por ejemplo, lo primero tiene que ver con que la educación cristiana concibe al ser humano, digamos, como un ser integral, ¿no? No lo divide. Hoy en día la mayor parte de los modelos educativos, por ejemplo, comienzan a percibir o a decir, bueno, también necesitamos educación emocional, ¿no? Mientras que la educación cristiana desde siempre veía al ser humano, es decir, la parte emocional del ser humano, esa es parte de lo que tiene que ver, que le involucra a la educación, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con el desarrollo físico, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo físico nos referimos a conocer nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, es importante que el ser humano se conozca a sí mismo, es decir, cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciono yo en términos generales, porque un elemento básico en esta concepción, digamos, de la educación es de que todas las áreas del ser humano están muy interrelacionadas. Es decir, si el aspecto espiritual no está siendo atendido, va a afectar el aspecto emocional. Por ejemplo, alguien que tiene una concepción de un Dios autoritario, de un Dios que le persigue, por ejemplo, es alguien que tiene cuestiones que le cuesta manejar, por ejemplo, el asunto de la culpa, digamos, ¿no? Y eso le afecta emocionalmente, y no solamente le afecta emocionalmente, sino que le genera ansiedad, la ansiedad le genera problemas en el cuerpo, dolores de espalda, qué sé yo, ¿no? Nada más por dar un ejemplo. La alimentación también es un aspecto importantísimo dentro de la educación. Se ha descubierto en los últimos años, y era algo que ya se venía mencionando en el concepto bíblico de la educación, que nuestra alimentación sí tiene efectos en la manera en que nosotros nos sentimos, ¿no? En cómo nos percibimos a nosotros. Entonces, alimentar, o más bien, ayudar al ser humano en cada una de estas dimensiones. Es decir, no solamente en que reciba una preparación académica para poder desarrollar una profesión específica, sino que también sepa tomar decisiones adecuadas, que sepa gobernarse a sí mismo, que sepa dirigir a su propia familia, digamos, porque entiende la naturaleza humana, sabe todas esas implicaciones de la naturaleza en una relación de familia, que tiene valores, digamos así, que dirigen no solamente su trabajo, digamos, o su vida en el área laboral, sino su vida también en la forma en que se relaciona con una comunidad de fe o cómo se relaciona con otras personas. Todos esos aspectos son parte importante de lo que tiene que considerar la educación cristiana, ¿no? O la educación en términos generales. ¿Por qué tiene que considerarlo? Lo que dijimos hace un rato. Porque el ser humano está quebrantado. O sea, está quebrado no solamente en el sentido espiritual, en su relación con Dios, también consigo mismo. La Biblia dice que una de las primeras consecuencias del pecado de esta separación es el miedo, por ejemplo. Sentirse perseguido, no saber manejar, controlar sus emociones. Está quebrado con sus relaciones con otras personas, ¿no? El ser humano tiende a ser más egoísta, ¿no? Que a ser solidario, que a compartir, ¿no? Todos estos aspectos son importantes a considerar dentro de la educación. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo establecemos en un modelo educativo? Ese es el gran coco de la filosofía. Y en eso estamos los que andamos en la educación. Sí, en eso andamos. ¿Cómo sistematizarlo y cómo entregarlo como pues, un principio para mostrarlo ahora en la dinámica, digamos, de la escolaridad? Sí. Así es. Jaciel, ¿tú sentiste que experimentaste todo esto que estamos platicando en el proceso de educación que viviste desde la cosmovisión adventista? Sí, en que quizás el punto en que más lo notas es hasta el final. Yo, como te digo, pues nací en un hogar adventista, desde el comienzo asistí a instituciones adventistas y no te das cuenta o quizás no valoras, no terminas de valorar todo hasta que ya sales a compartirlo con personas que tuvieron una educación con principios distintos a los tuyos. Ahí es donde entiendes la importancia. A veces estando adentro no valoras todo lo que tienes. Realmente ya hasta que estás más avanzado, comprendes. Esto para mí me parece un punto fundamental porque pues el único que sabe el fin desde el principio pues es Dios, ¿no? Y esto lo puedo compartir tal vez para alguna mente adolescente que nos esté escuchando o a alguien que esté en ese proceso formativo, sí. Que probablemente pues no ve las dimensiones y las ventajas que puede existir, pero esto es típico. Y yo, a pesar de que no estuve en un sistema escolarizado adventista o cristiano,
puedo decir que, porque ese es otro tema que al cual me gustaría ir, que también la familia, la iglesia, tienen su rol educativo. Bueno, yo me considero también que atravesé por estos roles educativos desde el pensamiento cristiano adventista. Puedo decir lo mismo que dice Jaciel, es decir, uno lo valora hasta que pasa el tiempo, entras a cierta madurez, volteas hacia atrás y empiezas a unir los puntos, ¿verdad? Los unes y te das cuenta cómo Dios va conduciendo las condiciones, el aprovechamiento, las herramientas que vas aprendiendo y adaptando para la vida, los conocimientos, las habilidades, las actitudes que obtienes y que no obtendrías sin una cosmovisión desde esta índole, de este enfoque, ¿no? Sí, y es que lo que pasa es que lo decíamos en la conversación previa aquí al podcast, ¿no? De que a mí me parece que la filosofía de la educación cristiana es una cosmovisión, es una manera de ver la vida, ¿no? En otras palabras, desde esa perspectiva, la educación sería más que solamente seguir un programa de estudios, materia A, materia B, materia C, y sería el desarrollo del ser humano, ¿no? Y obviamente el ser humano es un ente, por eso se dice, ¿no? Todo el periodo accesible a la vida del ser humano, ¿no? Porque inicia desde que nació, desde ese momento comienza todo el proceso, de hecho desde antes, ¿no? Cuando con ¿cómo se llama? La misma educación de la madre, la misma educación de los padres, cómo nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Cuando tengamos los hijos y la formación y qué tipo de hogar queremos desarrollar y todo lo demás, ¿no? Desde esa perspectiva nace la persona y hay que empezar todo este proceso de educación, de formarlo como un ser humano. Desde la perspectiva cristiana es formarlo como ser humano para que conozca a Dios, sea hijo de Dios, digamos, y empiece a desarrollar una vida de acuerdo con los estándares de Dios. No incluso desde los estándares del padre, digamos, o de un determinado grupo social, sino directamente de Dios. Para eso hay que conectarlo con la Biblia. Evidentemente, pues un niño que acaba de nacer pues no tiene todo el desarrollo del pensamiento, digamos así, como para poder abordar directamente los principios bíblicos. Por eso se dice que una de las primeras lecciones que aprende el niño es la obediencia con el padre, ¿no? Pero esa obediencia no es una obediencia ciega, ¿no? O sea, no es una obediencia que se va a permanecer. El objetivo de la obediencia busca que la persona desarrolle ese autocontrol y se vaya poco a poco haciéndose gobernante de sí mismo, digamos, guiado por lo que Dios está estableciendo en las Sagradas Escrituras. Y eso tiene que suceder en el hogar, tiene que suceder en la iglesia, tiene que suceder en la institución educativa, digamos, y en la sociedad. Por eso te digo que es más bien una forma de ver la vida más que un modelo educativo como tal. Así es. Qué propósito tan más elevado que apuntar a los propósitos divinos. Y bueno, antes, no se me ha olvidado, no me he sacado la cabeza el ejemplo que ponía Jaciel al inicio de cómo Dios enseñaba desde el huerto de Edén. Sí. Y lo dijiste, Jaciel, y se me vino a mi mente los versículos donde dice, y vio que era bueno. Cada vez que Dios creaba, dice, y vio que era bueno. Entonces a mí cuando leo este sistema de pasajes, yo me imagino a Dios como, bueno, no como, sino como siendo el creador, como aquel artista, ¿verdad?, que hace su obra, echa unos pasos para atrás, se pone a observar y a disfrutar lo que hizo y dice, y vio que era bueno. Wow. En ese sentido, y vio que era bueno, Él no nos privó de esa estética, de esa belleza, de estos misterios, porque a pesar de que ahora el pensamiento posmoderno ha puesto a la ciencia separada del pensamiento de la Biblia, nosotros creemos que la ciencia comprueba a Dios y la existencia de Dios, ¿no? Como decía el célebre Albert Einstein, ¿verdad? Que detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir, siempre está Dios ahí ya. Sí, sí. Entonces, mi reflexión va en el sentido de cómo es, si aquí consideramos, o qué podemos decir, cómo la educación cristiana adventista con esta cosmovisión abona también al imaginario social en términos de estética, sí, de lo artístico, de la ética, de lo moral, de cosas que en la sociedad sabemos que son positivas y que son relevantes, ¿no? A mí me parece interesante, pero sobre todo desafía, porque una de las cosas a las que desafía a la sociedad a pensar, bueno, a todos en general, no, pero a la sociedad, es cambiar este concepto que tenemos del ser humano, y cosa muy complicada porque casi toda la cultura, la ciencia, la filosofía está construida sobre esa idea de que el hombre es un animal racional, ¿no?
Entonces, si vemos al hombre como un animal racional, pues nuestros elementos educativos van a ir también en esa función, ¿no? Pero si lo vemos como lo ve Dios, es decir, como una criatura que fue diseñada, que fue creada con diferentes facultades, digamos, entonces eso nos va a llevar, lo que tú estabas diciendo hace un rato, ¿no? Nos va a llevar ahora a darnos cuenta de que el propósito que Dios tenía para el ser humano era el desarrollo máximo de lo que él es, de lo que el ser humano es, ¿no? En todas sus potencialidades, en todas sus facultades, ¿no? Y eso mismo debe suceder hoy en día también en la educación en términos generales, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, ¿no? Pero para que suceda a nivel de sociedad, pues nos va a invitar, en cierto modo, a ir más allá del modelo actual que tenemos de educación. Por eso a mí me parece que realmente es un poco más difícil, porque checa lo que sucede, que actualmente en otros modelos educativos tenemos una cosmovisión o una forma de pensar en la institución educativa, en la escuela. Tenemos otra cosmovisión, otra forma de pensar en la familia. Tenemos otra forma de pensar, otra cosmovisión en la iglesia, ¿me explico? O en cualquier otro grupo social o comunidad donde las personas se relacionen. ¿Y qué es lo que hace esto? Que en realidad siempre veamos esos conflictos que tú mencionas, ¿no? Porque la educación no es enseñar un grupo de cosas, ¿no? Es desarrollar a una persona. Ok. Entonces consideramos que la educación cristiana sí aporta al tema ético-moral, a la apreciación del arte, a la apreciación de lo bello, lo estético. Y lo digo también porque sé que algunas tal vez madres nos están observando y a mí que soy padre me interesa mucho este tema. Lo que estamos hablando aquí es un asunto muy importante que tiene que ver no con lo que va a saber el niño o la persona, sino con cómo va a vivir, que es diferente. Exacto. No es lo mismo... ¿Quién va a ser como persona? Exacto. Si se fijan, ahí está la aplicación de la integralidad, ¿no? Sí. Entonces, imagínese usted un sistema educativo que, como decías hace un momento, David, que desconecta roles y esferas tan importantes de desarrollo personal, a diferencia de un sistema que integra y que nos ha hecho daño. Exacto, y que te lo homologa en un propósito que se superpone a la imperfección de los seres humanos. Pues ya tenemos aquí en nuestras manos algo honorable, valioso, y espiritualmente pues tan bello y tan sublime que entregar a los que pueden confiar en la educación cristiana, ¿no? Y lo ponemos, por ejemplo, en el caso de Jaciel, ¿no? Que estuvo formándose como médico, ¿no? Un médico que es formado desde esta cosmovisión ve al paciente no solamente como un paciente, sino como una persona. Es decir, no solamente le interesa el aspecto de la salud física, sino cómo esto ha impactado su salud espiritual y cómo esto le ha impactado de salud emocional. Porque si no cuidas sus hábitos, no sé cuántos días los vas a tener otra vez en el consultorio. Pero es decir, cuando logramos ver al ser humano como una totalidad, la cosa cambia, ¿no? Te decía que nos causa daño porque, por ejemplo, hemos separado mucho, y que es algo que se ha venido demasiado impulsando en los últimos años, las emociones, por ejemplo, de quienes somos nosotros como personas, ¿no? Normalmente tendíamos a esconder las emociones, cuando las emociones eran parte de lo que nosotros somos, ¿no? Es de nuestra expresión. Entonces, cuando no vemos al ser humano como una totalidad, entonces lo empezamos a ver demasiado fraccionado y no nos entendemos a nosotros mismos. Sí, fíjate, ahorita que comentaste, me causa curiosidad, Jaciel. Bueno, yo insisto con este tema porque yo no tuve la oportunidad de estar bajo un sistema escolarizado adventista ni cristiano. ¿Tú consideras que existen muchos elementos diferenciadores en el aprendizaje de la ciencia médica, así como tú lo aprendiste, a lo que posiblemente tú hubieras aprendido fuera del sistema? ¿Cuáles son así como que las diferencias más marcadas? Creo que la principal diferencia está en la integración de la fe, ¿no? Uh-huh. Y eso que igual considero que sigue siendo un desafío en la actualidad, un desafío que enfrenta el sistema educativo. Es cómo se va a utilizar la Biblia uh-huh. como un instrumento para explicar la ciencia uh-huh. y no al revés, ¿no? Usar la ciencia para tratar de explicar la Biblia. Entonces, como la mayoría de mis profesores, sí en cada clase reflexionamos, cantamos, se oraba,
una reflexión y recuerdo mucho una de mis profesoras favoritas que nos dio investigación, y ella tenía la habilidad de poner ejemplos incluso en la Biblia para explicar conceptos que de otra forma yo no hubiera entendido, ¿no? Conceptos de estadística e investigación, que tú dices, ¿cómo utilizar la Biblia para eso? Pues hay muchos ejemplos en los que tú puedes utilizarlo para aplicarla, ¿no? Entonces creo que es un principal diferenciador, ¿no? La integración de la fe. Sí. Yo me pongo en los zapatos de un médico y no sé, yo al menos veo que es diferente apreciar el cuerpo humano desde la mente de un creador a desde un elemento causal espontáneo. Y esto me lleva a otra cosa que también a veces me vuela la cabeza, es cómo explicar o cómo manejar el tema de la ciencia o las ciencias dentro de la cosmovisión cristiana, ¿no? Yeah. Acabamos de establecer que no está peleado porque la Biblia explica la ciencia y la ciencia descubre a Dios, ¿no? Eventualmente. Pero ¿no será desafiante este tema? Sí lo es. Lo es porque vivimos, digamos, en una sociedad que ha desarrollado un concepto de la ciencia distinto, digamos. Bueno, realmente a nivel de la ciencia, filosofía de la ciencia, digamos, tenemos dos pensamientos, dos formas de ver la ciencia, ¿no? Una es, aquellos que lo perciben como quien tiene la última palabra y quien va a llegar a los últimos rincones de conocer la realidad, ¿no? Hay gente que lo percibe así. Sin embargo, también existe la otra opción que es válida y que siempre se ha enseñado la ciencia así, pero no sé en qué momento algunas personas dejaron de creer esa máxima de la ciencia de que nunca es completa. O sea, nunca tenemos todos los elementos para poder decir esta es la realidad y así es la realidad tal cual. Todos los conocimientos científicos son provisorios, siempre están abiertos a revisión, a que haya mayor evidencia, ¿no? Creo que esa es la posición más prudente y más humilde, digamos, en el asunto de la ciencia. Visto desde esa perspectiva, los cristianos creemos que, digamos así, que todo lo que forma parte de la realidad proviene de Dios, ¿no? O sea, todo absolutamente, ¿no? Eso nos mete en un problema que ya otro momento lo platicamos. Desde esa perspectiva, las cosas creadas por Dios, y eso lo enseñaba ya la Biblia, ¿no? Lo enseñaba Pablo allá por el año 600, 50 después de Cristo. Las cosas creadas por Dios, digamos, revelan a Dios, así como un diseño muestra que hay un diseñador, ¿no? Pablo dice su eterno poder y deidad. Tan es así que las personas que ven al ser humano desde una perspectiva evolutiva llegan a usar expresiones como qué maravillosa es la vida, ¿no? Qué tan privilegiados somos de que estemos en este mundo. Cuando estudias al ser humano y cómo funciona. Yo estudié en una universidad donde un maestro le dio un trabajo a un grupo de alumnos para desarrollar no sé cómo se llama este proceso del ATP, ¿no? Que todo ese proceso en la explanada de la universidad, o sea, es una cosa enorme. Toda la explanada de la universidad dibujando con gis, solamente para ejemplificar un fenómeno o un proceso que sucede dentro del ser humano, uno de miles que pasan en el ser humano. ¿Por qué es tan complejo el ser humano? ¿Por qué la realidad? ¿Por qué sí, es tan diversa, ¿no? Todo eso causa ciertos conflictos, pero no lo es cuando entendemos que la ciencia o todo lo que estudia la ciencia, que son los entes de la realidad o lo que sería la naturaleza en sí, muestra que hay un diseñador, mientras que la Biblia también nos dice de qué manera. Pero hay un elemento más que mencionaba Jaciel al principio, ¿no? Que vemos los cristianos en general, pero los adventistas de manera particular, ¿no? Y es el gran conflicto que le llamamos nosotros. Hay un conflicto entre el bien y el mal, y no es un conflicto solamente en sentido teórico, sino que tiene repercusiones a nivel de la misma persona, del ser humano, impacta también la realidad, es decir, la naturaleza misma, etcétera, etcétera, ¿no? Jesús lo ejemplificó de esta forma, para ir cerrando. Él contó una parábola, ¿no? Se sembró un campo, llegaron las personas a ver si había germinado o no la semilla, y entonces se dieron cuenta que había germinado lo que era la cebada, digamos, con otro que era maleza, ¿no? Y entonces regresaron con el dueño y le dice, oye, la semilla que compraste estaba mala, o sea, nunca la limpiaron porque tenía también cizaña. Y Jesús, usando esa parábola, dice, un extraño enemigo ha hecho esto, ¿no? Es decir, tú ves ahí ciertos elementos que no cuadran con la realidad, pero no es necesariamente que eso haya sido lo que se haya querido sembrar, sino que un extraño enemigo ha hecho esto, ¿no? ¿Por qué surge el mal? ¿Por qué está el sufrimiento? ¿Por qué todo este conflicto mismo del ser humano? Entendemos que tiene que ver con el desarrollo del mal. ¿Por qué el mal? Te digo, es un problema muy grande para el cristianismo y explicarlo sería cuestión, no es fácil.
la ciencia, en resumen, y la Biblia no están peleadas cuando las percibimos que vienen de un mismo origen, que vienen desde un mismo creador. Es más, un científico, y eso lo he visto, digamos, en conferencias donde se presentan biólogos, paleontólogos y todo lo demás, un científico que percibe la realidad desde la cosmovisión bíblica y que está abierto a esas, aparte de lo que él lee en los reportes científicos, en los artículos académicos, en muchas ocasiones llega a ver otras perspectivas, incluso otros hechos. Es decir, se presenta un paleontólogo ante un campo o un campamento de vestigios, digamos, y puede llegar a ver otros elementos, digamos así, que no se perciben en alguien que ya lleva un solo paradigma. Pero para eso hay que estar abierto a nuevos paradigmas, que ese es lo que decía de la ciencia. Sí, es interesante porque incluso pensando en los ateos, es un poquito la crítica constructiva que se les hace a nuestros amigos ateos, que en el momento de establecer que son ateos ya excluyen per se la posibilidad de la existencia de Dios, ¿no? Sí, de algo más sobrenatural. Exacto. De algo más natural. Y con el pensamiento cristiano se abre más el panorama a considerar la posibilidad de la creación de Dios y ir descubriendo de a poco. Lo digo también porque hace un momento mencionabas una palabra que me hizo recordar otra cosa, es el asunto de la alienación, que muchas veces critican al cristianismo, que somos un grupo de personas que están alienadas, ¿no? Nos pintan como animalitos que vamos siguiendo las ideas de otras personas. Uh-huh. En ese sentido, yo no creo que sea de esta manera. Sí me considero un cordero en el pensamiento teológico. ¿Por qué? Pues porque soy un cordero del buen pastor, porque el pastor es Jesucristo y pues a él lo seguimos. Pero no somos una comunidad alienada. Más que eso, somos una comunidad, considero, y esto es algo que a mí me encanta del cristianismo, es que vamos y buscamos el pensamiento crítico. Yo quisiera que ambos me dieran su opinión sobre la búsqueda del pensamiento crítico. Yo puedo decir que me parece una parte importantísima de la educación, en donde la educación no pretende llenar vasos, sino encender veladoras, ¿no? Adoctrinar, no pretende eso. Exacto. A pesar de que dentro de la cosmovisión cristiana se enseña doctrina, la educación no pretende adoctrinar, pretende detonar ideas, nuevos conocimientos, toda esta mnemotecnia o esta habilidad para profundizar y hacer discernimiento profundo, buscar la sabiduría uh-huh. más que el conocimiento. Dice la misma Biblia, una expresión bíblica, que el principio de la sabiduría es el conocimiento a Dios, ¿no? En ese sentido, vamos a medida de que podemos descubriendo la verdad. Y uh-huh. ¿quién es la verdad? Cristo mismo dice de sí mismo. Perdón, no fue un pleonasmo, no, ¿verdad? Dice de sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son tres premisas que creo yo que abarcan todos los problemas filosóficos que como seres humanos nos hemos revuelto y nos hemos confundido en definir. Y más allá de eso, pensando en la figura de Cristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él enseñaba y era el mejor pedagogo que yo he escuchado, ¿verdad? Utilizaba metáforas, utilizaba parábolas, se encargaba de que no solamente se quedara el aprendizaje, sino que se ejecutara. Uh-huh. Entonces, los términos bíblicos, el pensamiento cristiano, la educación cristiana, no es per se, no es que nos lleve a ver un grupo de personas que están alienadas, sino es también entender que dentro de su propósito es despertar el pensamiento crítico. Ahora, yo voy a decir algo que probablemente pueda sonar medio extraño, pero muchas de los pensamientos, digamos, teológicos del cristianismo en general, ¿no? Están basados en supuestos incluso que no son bíblicos. ¿Me explico? Es decir, cuando nosotros estudiamos la teología cristiana, por ejemplo, y estudiamos el concepto de Dios, la manera en que se interpreta el concepto de Dios es muy, muy importante, porque eso nos lleva, digamos, al desarrollo de otras formas, de otras creencias, ¿no? O de interpretar la Biblia de otra forma. Por ejemplo, ahí está el asunto del infierno, que es un tema, digamos así, que causa demasiado conflicto a muchas personas, ¿no? ¿Existe el infierno? ¿Y por qué no existe? ¿Y cuál es su propósito, no? Desde una perspectiva, por ejemplo, digamos, pensando solamente desde la cosmovisión hebrea, Dios es
es otro ser, por decirlo de alguna manera, tiene otras características de lo que muchas de las personas en general, digo, me atrevo a decirlo de esa forma, ¿no? Piensan. ¿No? Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, en las redes sociales, cómo se expresan acerca de Dios, las cosas que dicen acerca de Dios y todo lo demás, tú dices, bueno, pero ¿dónde lo leyeron? O sea, ¿la Biblia realmente lo enseña? No, realmente, y hay estudios, se han hecho estudios sobre eso, están haciendo estudios sobre eso, de que mucho del pensamiento cristiano en realidad está fundado sobre supuestos griegos y no sobre supuestos hebreos, ¿no? Y cuando está fundado sobre supuestos griegos, entonces el pensamiento de la Biblia, digamos así, choca con esa forma de pensar acerca de Dios, pero no es porque Dios sea así, sino sencillamente estamos teniendo un concepto de Dios diferente de lo que menciona el pensamiento. Perdón, como las ideas preconcebidas sobre el alma, ¿no? Exactamente, exactamente. Tú dices un alma y dentro del imaginario social pues está este fantasmita, esta entidad incorpórea, ¿verdad? Pero mucho de eso está fundado pues en los griegos, no tanto en... Tú vas al origen bíblico de cómo surge el ser humano y la Biblia dice, habla de materia, por ejemplo, las palabras hebreas no nos dan la intención de algo que tenga inteligencia, conciencia propia, ¿me explico? Es simplemente materia, barro, tierra, ¿no? Se utiliza la palabra eretz, que es la misma que se usa para decir tierra como tal, ¿no? Y por otro lado tenemos otro elemento que en la Biblia se menciona como ruaj, que sería el espíritu, como una especie de aliento, pero no nos explica, ¿tiene conciencia, no tiene conciencia? En ese pasaje bíblico no nos lo dice, ¿no? Ruaj en el Antiguo Testamento y el Pneuma en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Pneuma, exactamente, que es como aire, ¿no? Entonces, esos dos elementos, dice la Biblia, forman lo que el texto bíblico llama nefesh, o un alma viviente, dice el texto bíblico, ¿no? Dice la Biblia. Ahora, esas dos uniones, digamos, formaron a un ente, ¿no? En ese caso, a una persona que tiene características propias, que tiene cualidades que se pueden diferenciar del resto de la realidad, de los animales, del reino animal, del reino mineral. Aunque tenga elementos minerales, no es un mineral. Aunque tenga elementos que puedan ser biológicos, lo hacen más allá de un ser biológico porque no es solamente tomado de la tierra, sino que recibe un elemento divino. Me explico, que es el espíritu. Entonces, esa forma de ver al ser humano, digamos, ya impacta la manera en que nosotros percibimos a Dios y cómo nos vemos a nosotros mismos. En otras palabras, ¿importa lo que yo pienso acerca de Dios? Sí. ¿Importa cómo yo me estoy acercando a la Biblia? Muchísimo más. Y ahí sería una invitación a revisar nuestros presupuestos. Es decir, estoy acercándome a la Biblia considerando como lo que la Biblia misma se dice de sí misma. Eso lo hacemos nosotros con muchos autores, ¿no? Digamos que queremos saber el pensamiento de Mahatma Gandhi, ¿no? Para saber el pensamiento de Mahatma Gandhi habrá que estudiar todos los escritos de Mahatma Gandhi para poder entenderlo en el contexto de lo que él quiere decir. Lo mismo sucede con la Biblia. Pero a la Biblia, cuando nosotros vamos, o la mayoría de las personas van, lo que hacen, me voy a incluir ahí, vamos desde nuestros propios conceptos, de nuestra occidentalidad, cuando nos dimos cuenta de que la Biblia es oriental, ¿me explico? Tiene otra forma de pensar. Y no solamente es oriental, ella misma dice de sí misma ser un libro que es universal, es decir, que aunque está dada en un contexto específico, contexto histórico, contexto geográfico específico, lo que busca es algo mucho más allá de ese elemento, ¿no? de ese momento de la historia. Entonces habrá que estudiar la Biblia para entender la Biblia desde las mismas pretensiones de la Biblia y no desde lo que yo pienso como persona. Y así, querido público, es como se va generando las fake news cristianas y la posverdad y los textos sin contextos. Sí. Así que tengamos cuidado, esto es importante. Jaciel, no te me escondas. Yo quiero decirles que Jaciel es bien respetuoso. Es bien respetuoso y como que nos da acá, nos deja ser. No interrumpo, dice. Sí, ya sé. No, pero sí me interesa escuchar más opiniones sobre el pensamiento crítico, porque pues, yo sí tengo esta como que idea de que muchos nos perciben así. No idea, yo sé de muchas personas que nos perciben como personas alienadas, que somos como borreguitos que siguen. Pero yo digo, no, o sea, no es así. También hay pensamiento crítico, ¿no? Sí, hay pensadores. ¿Qué opinas de eso? Creo que si tenemos nuestro ejemplo cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿no? ¿Qué persona más crítica que Cristo mismo, que llegó a revolucionar una forma de pensar del mismo pueblo que había sido llamado para ser diferente y que se había perdido en el camino, ¿no? Pues creo que nuestro éxito está garantizado mientras sigamos teniendo el ejemplo a Cristo.
creo que no puedo dejar pasar por alto mencionar el método, ¿no? que Dios utilizó para educar a Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Cuando lo estaba preparando para su ministerio. Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, varios elementos. El primero, que ahí Cristo, o sea, ve al ser humano como un ser integral, ¿no? Que está compuesto por varias esferas, ¿no? Sabiduría, sabemos que se refiere al conocimiento que tenemos de Dios. La estatura hace referencia a la esfera física, ¿no? Uh-huh. Y no me parece casualidad que a lo último deje esa gracia para con los hombres, ¿no? Entonces pareciera que como sociedad, o sea, no va a haber éxito si no partimos de un origen que es una relación adecuada con Cristo, ¿no? Entonces, tener siempre en mente este ejemplo de Cristo como principal maestro, creo que no podemos perdernos en el camino. Sí, yo creo, comparto, porque el hecho de romper un status quo, de romper un sistema de ideas o cambiar un paradigma, pues es una forma de, pues precisamente, presentar el pensamiento crítico. De ser pensar. Y siento yo que el Creador, que es nuestro Señor Dios, está orgulloso de sus criaturas cuando ejercen esa gran virtud y esa dichosa virtud de razonar, de profundizar, de no solamente leer sus escrituras, no solamente leerlo o verlo a través de lo que Él ha hecho, no solamente a través de las disertaciones que como ahorita tratamos de hacer, sino yo creo que está orgulloso de sus hijos como aquellos que reflexionan y llevan también a la reflexión. Sí. Detrás de esto se esconde lo que ya dijimos, ¿no? El hecho de que al final esto debe tener como propósito la función restaurativa del ser, ¿no? Hay una máxima, digamos, en la filosofía adventista de la educación que dice, ¿no? De formar pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros, ¿no? Repítela esa, porque... Sí, que es formar pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En otras palabras, yo leo, no sé, todos los sistemas filosóficos que haya, ¿no? Existencialismo, lo que sea, ¿no? Y lejos de solamente repetir, digamos así, todas esas doctrinas, yo analizo, ¿no? Analizo, critico, por qué sí, por qué no tiene razón. Esas facultades de analizar, de sintetizar, de reflexionar, que forman parte del pensamiento, ¿no? De las habilidades altas del pensamiento para los que les gusta la taxonomía de Bloom. Básicamente es con lo que Dios nos ha formado. Es decir, Dios nos formó con la capacidad de pensar y de razonar. No usar nuestra capacidad de pensar y de razonar sería una manera de debilitar nuestras propias facultades. La misma Biblia nos desafía en nuestros propios pensamientos, en nuestra manera de pensar, de reflexionar. Nos invita a reflexionar. Además de eso, cuando nosotros educamos, digamos, ¿no? Si nosotros respetamos el concepto bíblico de la naturaleza humana, entonces vamos a darnos cuenta que cada persona es una entidad única e irrepetible. Yo no le puedo imponer mi manera de pensar a una persona porque eso sería adoctrinamiento, y el adoctrinamiento desde la perspectiva bíblica no debería darse así. ¿Por qué? Porque la persona tiene que desarrollar su manera de pensar, es decir, desarrollar su pensamiento, conectarse directamente con Dios, formar su identidad en la conexión con Dios a través de la Biblia. Si yo como ser humano considero que yo tengo que darle eso directamente al ser humano, entonces estoy alejando a Dios y colocándome a mí mismo dentro de ese proceso. Yo solamente soy un instrumento, ¿no? ¿Qué es lo que...? Y a mí me ha tocado dar clases a nivel de preparatoria, a nivel de secundaria, ¿no? Y clases de Biblia, ¿no? O de creencia, ¿no? De Biblia más que nada, ¿no? Y mi abordaje desde la perspectiva bíblica es, yo no vengo aquí a darles una serie de lista de doctrinas que sí creer y que no creer, ¿no? Lo que sí les voy a decir es de que existen diferentes formas de ver la vida, y esta es una perspectiva que la Biblia menciona, ¿no? Para ver la vida desde esta perspectiva, estos son los principios, ¿no? O estos son los criterios, y nos lleva a llevar al individuo, en ese caso al niño, al estudiante, a observar la naturaleza. Y al observar y estudiar la naturaleza, pensar y reflexionar de lo que está haciendo, lo que está viviendo, ¿no? Lo lleva a revisar la historia, ¿no? Porque la Biblia misma nos muestra que Dios es un ente que interviene en la historia, interviene en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, que no es alguien que está separado de él. Entonces, al revisar la historia y ver las intervenciones divinas, de alguna manera me invita a reflexionar, a pensar, ¿tiene esto o no un propósito? ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va aquello? ¿No? Pero además de eso, el formar pensadores significa, digamos, lo que decíamos al principio, ¿no? Si
si lo que buscamos es restaurar al hombre a la imagen de Dios, pues una de las principales cosas que le vamos a dar al ser humano es ayudarle a que desarrolle al máximo su capacidad para pensar, para poder entender por sí mismo lo que la Biblia le está enseñando, lo que Dios mismo quiere revelarle a través de las Escrituras, de tal manera que él pueda relacionarse con Dios. No solamente porque alguien se lo mencionó, porque alguien se lo dijo, sino porque él mismo ha llegado hasta ese punto. Pablo se lo dijo a Timoteo cuando le dijo que las Sagradas Escrituras son inspiradas, y no solamente eso, sino que te persuadiste en ellas. Es decir, te lo enseñó tu abuela, te lo enseñó tu madre, te lo enseñaron otras personas, pero a la hora de abordarlo por ti mismo, usando las herramientas que Dios te ha dado, tú también te has convencido de esto. Fíjate que ahí yo veo una conexión con algo que ya he comentado en este espacio, y es el hecho de que yo, aunque nací en la iglesia, yo siento que hubo un antes y un después en mi cristianismo, y fue precisamente cuando logré abordar ingresar a esa intimidad con Dios y con lo que Dios decía en su palabra, y a partir de allí empezar a experimentar lo que, si bien aprendí en la doctrina, pero que abracé con una convicción y un método de razonamiento previo, que pues es ejercer la forma de razonar que Dios nos da, esa capacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, abrazo esa verdad que viene explícita en la Biblia, y es diferente la vida cristiana a partir de allí. Es decir, muchos tal vez contamos, y está padre no escuchar testimonios. Yo, que alguien que antes era, pues estaba en las drogas, y luego después de que pasó un incidente bien dramático se convirtió. Pero esto no deja de lado también la experiencia de conversión de personas que tal vez como yo, que experimentamos esa clase de conversión. Es decir, en algún momento Dios se manifestó, y en esa intimidad que experimenté yo con Dios, fue un antes y un después, ¿no? Que viene allí la ejecución del razonamiento puro que Dios nos da. Y esto me parece básico, David, porque responde mucho a lo que decía yo al inicio, y mi preocupación de aquellos que pueden ver el cristianismo como un grupo de personas alienadas, ¿no? A mí me parece que ese prejuicio o mito viene de mucho tiempo atrás, que en parte los cristianos también tenemos una responsabilidad, ¿no? Cuando en la Edad Media, por ejemplo, no se enseñaba, o sea, realmente no se enseñaba en la Edad Media, se adoctrinaba, se le decía a la persona qué tenía que creer, me explico, y no podía creer otra cosa más que eso que se mencionaba. Y muchas personas relacionan el cristianismo con esa actitud, ¿no? Pero realmente sí era la actitud, digamos, de la cristiandad, pero no era el pensamiento del cristianismo o el pensamiento de la Biblia. Eran las actitudes que generaba todo un grupo de cristianos, como sucede también con los sistemas filosóficos actuales, ¿no? El fundador de cierta doctrina filosófica dice una cosa, pero su discípulo dice otra, y al final el sistema termina en diferentes ramas, ¿no? En el cristianismo ha sucedido igual, pero la verdad es de que cuando vemos la Biblia, tenemos un Pablo, por ejemplo, que razona con filósofos griegos, utiliza a poetas griegos, poetas latinos, para poder explicar la fe a otro tipo de persona, a otra mentalidad, ¿no? Mientras que con los judíos utiliza otro tipo de razonamiento, otras características. Es decir, siempre ha habido ese espacio, ¿no? Lamentablemente los seres humanos, pues a la hora de ir a los textos e interpretar, siempre introducimos nuestras propias formas de ver. Pero es interesante que, a pesar de que Pablo tenía esa forma particular, muy pura de ejemplificar los conceptos filosóficos, ¿verdad? Y tú lo comparas con la forma de pensar del apóstol Pedro, de Mateo, y aunque eran diferentes formas, se unificaban en los mismos principios. Ese es el misterio de la Biblia, porque tenemos desde el Génesis 1000 años, 1200, 1300 años antes de Cristo, hasta Apocalipsis 96 después de Cristo. Y si leemos la Biblia como un todo, es decir, no solo fragmentos de la Biblia, sino toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver una unidad de pensamiento, ¿no? Una forma de pensar. Por ejemplo, Pablo enseñaba ciertos aspectos, digamos así, que Pedro también resalta, aunque con sus propias características. Hace unas semanas atrás yo me sorprendí porque estaba discutiendo sobre ciertas situaciones filosóficas, y cuando leí la carta de Filipenses, o sea, Pablo está resolviendo muchas de esas cuestiones, pero cuando lees Eclesiastés, por ejemplo, Salomón ya se había enfrentado también a ese tipo de situaciones que Pablo más adelante está resolviendo, solamente que Pablo lo está pensando desde otra perspectiva, mencionándoselo a griegos, mientras que Salomón lo está pensando desde la perspectiva hebrea. Así es.
Hace rato ibas a mencionar algo. Ay, perdón, casi te interrumpimos. Es que acá nos emocionamos. Este es el podcast de... Solo quería compartir la cita que mencionaba David respecto a que los jóvenes han de ser pensadores, ¿no? Por eso con un objetivo de la educación adventista. Mente, carácter y personalidad, página 359. Y lo quiero leer completo porque es muy importante, así lo considero yo. Todo ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del creador. Y a continuación explica en qué consiste esa facultad, ¿no? Número 1, la individualidad. 2, la facultad de pensar y de hacer. Entonces parece que eso se ha perdido con el tiempo. Sí. Y el objetivo es restaurarnos a tener esa individualidad, ¿no? Esa facultad de pensar y hacer. Entonces así lo interpreta el autor Leonard de White, que se ha perdido esa facultad. Aquellos en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter, ¿verdad? Los que crean, o sea, realmente, así digamos, líderes, ¿no? La obra de la verdadera educación, entonces, consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres, ¿no? Entonces, quiero volver al punto que decías, ¿no? Respecto a ser críticos. Creo que se necesita ser más crítico para permanecer de este lado, ¿no? Que y en lugar del otro lado la mayoría, en el que pues es un poco más cómodo, más fácil encontrarse. Ok. Y yo he encontrado gente más crítica, digamos, más pensadora me refiero dentro del cristianismo, entre los educadores más que entre otro grupo de personas. Yo creo que justamente porque la educación, por su misma naturaleza, nos lleva a reflexionar en todo este tipo de situaciones, ¿no? A reflexionar, por ejemplo, desde qué perspectiva voy a enseñar biología, desde qué perspectiva enseño lógica, por ejemplo, enseño, no sé, administración de empresas o lo que sea, ¿no? Y entra ahí otro aspecto importante que tú mencionaste hace un rato, ¿no? Que mencionas hacia la facultad de crear, ¿no? Un aspecto importante en la naturaleza humana es la parte artística, ¿no? Y que viene gracias a que Dios nos ha creado justamente con esa facultad de crear. Dios crea a partir de la nada, nosotros creamos a partir de lo que ya está creado, ¿no? Generamos nuevo conocimiento, generamos diferentes formas de usar un instrumento, nuevos instrumentos, etc. Todo eso viene parte de nuestra facultad de crear. Y una educación cristiana tiene que, digamos, abonar o desarrollar también esa parte. Así es. Con la cita que mencionabas, Jassi, yo lo complementaría. Hay una cita también que se me viene a la mente, me parece que es de Horace Mann, que dice: el maestro que trata de enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender, está tratando de forjar un hierro frío. Sí. Para mí esta frase me lleva a pensar en el rol de quien enseña. Quien enseña debe tener esa facultad de inspirar. Sí. Y quien enseña, además de inspirar, tiene que estar convencido de lo que necesita inspirar y lo que va a despertar dentro de sus alumnos o las personas a las cuales desea transmitir conocimiento o conducir hacia el conocimiento, podría decir, ¿no? Eso por un lado. Por otro, ya casi para cerrar, hay una pregunta que a lo mejor es políticamente incorrecta, que podría, que me gustaría comenzar a, poner sobre la mesa. ¿Qué hemos hecho mal? O sea, pensando en la educación adventista o la educación cristiana, ¿qué hemos hecho mal y dónde están esas áreas de oportunidad? Así me permiten. Yo sí, por favor. Sí. Uno de los autores que adventistas, ¿no? que quizás más ha escrito sobre la educación y la filosofía adventista, como hablamos previamente, es George Knight. Y en su libro, uno de los tantos que ha escrito, escribió lo siguiente, que quiero compartirlo. Creo que puede servir como un fundamento para discutir esta pregunta. Él escribe: la mejor experiencia educativa, por supuesto, tiene lugar cuando padres, menciona padres, maestros y autoridades de la iglesia comparten los mismos intereses y proporcionan un ambiente de aprendizaje en el que cada alumno experimenta una educación unificada, en vez de una esquizofrénica, en la que los educadores significativos se aferran a diferentes puntos de vista. Sí. Y esto me gustaría resaltar 2-3 puntos. El primero es que en el centro de esto se encuentra el alumno, ¿no? Sí. Entonces, como pone alrededor, dice, a los padres, a los maestros y autoridades, ¿verdad? Entonces, número 2, para que esto funcione como un engranaje, para que funcione como debe ser y se logre el objetivo más importante, el cual ya mencionamos previamente, ¿qué debe pasar? Que estos 3 elementos, los padres como familia, los maestros de escuela y la iglesia, deben compartir, número 1, los mismos intereses, ¿no?
y así en consecuencia pues la educación será unificada. Y 3, me llama la atención la palabra que usa, que es interesante, en vez de ser una educación esquizofrénica, ¿no? Entonces, como médico me llamó la atención, ¿no? Sí, sí. Que esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica que, entre muchas cosas, se caracteriza por tener unas ideas delirantes, tener alteraciones sensoperceptuales, y también una conducta desorganizada, ¿no? Entonces, creo que la palabra sea desorganizado. Alejado de la realidad. Sí, entonces eso, por ejemplo, ¿qué le espera a nuestros hijos? Yo tengo la bendición de ser padre, pero ¿qué le espera a nuestros hijos cuando lo traemos a la iglesia como adventistas, como familias? Tenemos una filosofía adventista, pero dejamos educación, digamos, el aspecto académico a una institución que no es adventista. Entonces parece que no se estará cumpliendo ahí lo que dice este autor, ¿no? Que sea una educación unificada, ¿no? Okay. Entonces, sí, el niño va a tener algo positivo en casa, en la iglesia, pero cuando va a la escuela se enfrenta con un mundo que pone en entredicho lo que él está reforzando en su casa, en la iglesia. Entonces creo que muchas veces como iglesia, como padres, hemos fallado quizás en este punto, ¿no? En alinearnos, en generar un esfuerzo conjunto de tal forma que lo que se establece como iglesia es un esfuerzo continuo con lo que yo en la familia como padres quiero fomentar, y eventualmente la escuela, ¿verdad? Entonces unificar esfuerzos para seguir en una línea, ¿no? Y al último, el que va a estar en el centro es el alumno, el hijo. Muy bien, pues estamos volviendo también al tema de la unicidad de la educación. Y mencionas de nueva cuenta, y yo creo que a los que nos están escuchando pues ya se han dado cuenta que los agentes educativos tienen que ver en esta cosmovisión cristiana con la iglesia, con la institución educativa, pero también con la familia. Y me gusta cómo lo plantea George Knight. Él es muy divertido cuando escribe. Él es un profesor muy respetado de la Universidad de Andrews. Ya está retirado. Sí, ya se retiró. Muy, muy bueno. Recomendamos sus escritos. Sí. Y pues ahí nos presenta al Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la educación, ¿verdad? Que es que no caigamos en la esquizofrenia educativa. Sí. Y creo que de ahí rescatamos lo que decías, Jasi, que es la parte de proveer una educación desorganizada, al menos en su propósito trascendental, ¿no? Y yo creo que quienes participan en la educación básica, maestros, directores y todo eso, lo pueden ver de manera más palpable, ¿no? Porque si ponen en la mesa, ¿no?, todos los modelos o los planes de estudios que han pasado en la educación básica, preescolar, primaria, alta, primaria y baja, en los últimos 10 años, digamos, 12 años que le toma a un niño empezar primaria hasta terminar, o sea, han habido, por cada gobierno hay un cambio de plan de estudios tal cual. Y no solamente es el cambio de plan de estudios, es el enfoque, es la manera en que se está percibiendo al estudiante, ¿no? Es decir, no se construye nada, pues quiero decir en otras palabras, porque te lo estamos cambiando, aquí lo cambiamos allá, ¿no? A mí me parece que parte va a eso, ¿no? Con una educación esquizofrénica, tira para todos lados y no construye nada, ¿no? En ese sentido, me parece a mí que, respondiendo a tu pregunta, que al menos yo la voy a responder en dos perspectivas, ¿no? Desde nuestra perspectiva específica como adventistas del séptimo día y desde la perspectiva general, ¿no? Como adventistas, creo que una cosa que ha hecho falta es entender más la filosofía adventista de la educación. No solo como algo abstracto, sino también sus implicaciones personales, ¿no? Es decir, si yo asumo la filosofía como una forma de ver la vida, para mí como persona será real, es decir, es real, por ejemplo, la esperanza de la pronta venida de Jesús, que es un elemento distintivo de la teología adventista, ¿no? Y eso significa de que por más que yo me esfuerce y por más cosas que yo haga, sabemos que esta sociedad, como le llamamos nosotros, este mundo, digamos, tiene un momento de caducidad, ¿no? Y no solamente eso, sino que además yo como ser humano, la educación que recibí en casa no se terminó allí, ¿no? Es decir, sí tuve buenos, malos padres, lo que tú quieras, pero ahora es mi responsabilidad, ¿no? Buscar la educación o buscar la restauración. ¿Cómo lo hago en una relación a través de Jesús? ¿Cómo lo hago aparte de la relación con Jesús? El cuidarme a mí mismo, ¿no? En mi aspecto físico, en mi aspecto emocional, en mi trabajo, cómo concibo yo mi trabajo, cómo desarrollo yo mi pasión, ¿no? En mis talentos, en mis habilidades. No solo pensando en el servicio que yo presto a las personas o a la humanidad mientras estoy en esta tierra, sino también pensando en mi preparación venidera, ¿no? Por eso la educación, el concepto de educación adventista es una educación trascendente, no se limita al aquí y al ahora, sino que
toma en consideración el aquí y el ahora, es trascendente el aquí y el ahora, pero pensando también hacia el futuro. Es decir, ¿qué estamos haciendo ahorita como seres humanos en este momento, este día que estoy haciendo que me permita el crecimiento, el desarrollo, la restauración? Y ese desarrollo, esa restauración es importante porque yo tengo la mira más allá de este aquí y ahora. Aunque vivo acá, yo estoy pensando también en un mundo venidero, ¿no? Eso creo que es importantísimo considerarlo, o sea, asumirlo ya como tal, ¿no? Porque nos estamos acercando a una sociedad, o estamos percibiendo una sociedad, y ahí va mi crítica general, digamos, de que hay menos pensamiento. Por ejemplo, la mayor parte de las discusiones en las universidades es cómo formamos el pensamiento del estudiante universitario. O sea, no estamos hablando de secundaria, pero de la universidad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es difícil que un estudiante universitario lea. O sea, cuesta, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tú ves a ciertas personas para desarrollar sus ideas, sus pensamientos, les cuesta desarrollar sus pensamientos, sus ideas, ¿no? El aumento de las redes sociales, que es otra de las cosas que se discute, ¿no? Que tiene su bendición, o su lado positivo, pero que ha minado, por ejemplo, nuestra facultad de pensar, ¿no? Estamos demasiado centrados, por ejemplo, en la respuesta inmediata en lugar de... todas esas implicaciones. Vivimos cada vez más en una sociedad que no piensa, ¿no? Entonces, desarrollar una educación que nos permita no solamente el desarrollo académico, es decir, cumplir con ciertos criterios para tener una carrera, sino que vea al ser humano más allá de eso, es imprescindible en este momento de la sociedad, ¿no? Y ahí nos ha hecho falta mucho como sociedad y nos ha hecho falta mucho también como educadores, en el sentido de no hemos promovido esta educación. La familia tiene que establecer cuál es el concepto que yo quiero darle a mis hijos de educación, solamente para aquí y ahora o más allá. La iglesia tiene que asumir su rol educador. Y regresando a la crítica específica, a mí me preocupa, por ejemplo, presentarme a la escuela sabática, que es un elemento importante dentro de lo que es el hacer iglesia, ¿no? en el sábado, ¿no? Y nadie lee. O sea, nadie estudia, nadie lee. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar un elemento que para nosotros era importante, que era el estudio de la Biblia como congregación, el compartir conocimiento, comentarios y todo lo demás, cuando no hemos estudiado, o sea, cuando no hemos leído? A mí me parece que estamos en un momento peligroso en el sentido de tenemos gente que casi no piensa, tenemos un sistema educativo que está agrietado a nivel sociedad en general, y además de eso tenemos una iglesia que todavía no ha asumido su rol educador, no solamente en la familia, en la iglesia, sino también en la sociedad. Muy bien, pues bueno, ya para cerrar y un poquito en esta línea del pensamiento políticamente incorrecto, a veces cuando tomamos un micrófono como que ponemos a voz la voz de personas que tú sabes que tal vez nos estén mirando y que piensan de esa manera, y es los costos en la educación dentro de la iglesia adventista y tal vez de las iglesias, de las escuelas cristianas, las escuelas adventistas. Yo fui director de una unidad de negocio, una carrera dentro de una universidad conocida aquí en Monterrey, y sé estructuralmente cómo funciona para los temas financieros, los temas de rentabilidad, los temas de retorno de inversión y todo esto. Y para mí es a lo menos válido escudriñar o reflexionar sobre el tema de asequibilidad. Y es pues posiblemente pues un issue, ¿no? que yo pondría sobre la mesa, y que si más foros de este tipo, tal vez con algunas personas que pudieran venir aquí al podcast y dialogarlo, a mí sí me gustaría que lo pusiéramos, porque hay ocasiones que solamente lo pensamos pero no lo decimos. Yo considero que el tema de asequibilidad, el acceso a la educación adventista, se podrían explorar otros esquemas de financiación, ¿no? No sé si alguien de ustedes... Incluso de hacer escuela. ¿Cómo? Incluso de hacer escuela. Porque lo que pasa es que en el sistema adventista, cuando inició el sistema educativo, los miembros ponían su escuela. Es decir, tal localidad necesitaba maestros, contrataba maestros, y la iglesia sostenía la iglesia local, quiero decir, ¿no? Sostenía a la escuela, ¿no? Las primeras escuelas
oficiales, es decir, sostenidas por la denominación, comenzaron a surgir hasta en 1873. Pero antes de eso, eran 2-3 escuelas que comenzaron a aparecer, eran auspiciadas por los mismos miembros de iglesia. Sí, así es. Yo pienso que vale la pena explorar el tema. Vale mucho la pena explorar el tema. Y pues no está de más comentarlo. Y siento yo que se banalizaría la charla si alguien me dijera que pues, el tema de pues cuánto vale la educación adventista. Yo sé que vale muchísimo y no tiene precio, pero tampoco se le pone precio a la fe ni a la educación. Entonces yo sí doy cierta razón a las personas con ese enfoque de pensamiento. Así que pues a lo mejor es tema de otro conversatorio. No sé si hay algo más que añadir. No, sí, igual pues creo que entra en juego muchas otras variables a considerar, ¿no? Sí. ¿A qué le das prioridad, no? A veces quizás en nuestra sociedad más el pensamiento quizás latinoamericano no se le da mucha prioridad a la superación, a la educación, y preferimos organizar nuestros recursos económicos hacia endeudarme a otros recursos materiales y no invertir en la educación. Entonces quizás así es difícil darle un valor que realmente tiene una educación de calidad. Y el otro punto a considerar es que creo que quizás me gustaría pensar que los costos se reducirían de manera considerable, sería más asequible si nuevamente, vuelvo a lo mismo, o sea, se unen una sola línea, iglesia, familia y organización, ¿no? Quizás pareciera que el costo de pronto se eleva porque, no sé, nos va a preguntar debemos preguntarnos si estamos dejando muy sola a la institución educativa, ¿no? Para tratar de absorber todo. ¿Dónde queda la iglesia? ¿Dónde queda la familia como sociedad? Entonces pareciera que de repente la iglesia quiere tirar para un lado, la familia para otro y la universidad para el otro, ¿no? Entonces parece que no estamos alineados. Entonces quizás a mí me gustaría que coincido contigo, no hay que realizar foros sobre esto, pero sí creo que 2 puntos muy importantes a considerar son esos, ¿no? En dónde tenemos nuestras prioridades, porque creo que al cambiar el orden de prioridades los esfuerzos no se verían tan considerables, y 2, replantearnos si estamos trabajando en un mismo esfuerzo. Sí, gracias por comentarlo. Y ni siquiera es una crítica, a ver, o sea, es algo desde el aprecio que podemos tenerle y nuestras convicciones que podemos tener a la educación cristiana, a la educación adventista, y de mencionar algo que puede ser explorado. Insisto, también viendo desde la perspectiva de que se participa dentro de un mercado, y esto no es algo, no somos una burbuja que está ajena a cómo funcionan los mercados educativos, claro. Cómo se establecen los precios, cómo se establecen las condiciones salariales, etcétera. Pero insisto, es con esa transparencia y con esa madurez de decir, pues es que es necesario charlarlo. Sí, y es que digamos que dentro de nuestra denominación o de las comunidades, de las iglesias que tenemos, hay personas, digamos, que no están involucradas con la educación, con las instituciones educativas del sistema como tal, del sistema educativo adventista, pero que están involucradas con la educación en otras áreas, en otros contextos, ¿no? Y que esa experiencia puede abonar mucho, es decir, ese diálogo como no solamente exclusivo quienes trabajan para la denominación, sino también todos aquellos que formamos parte de lo que significa ser adventista, digamos, ese diálogo abierto abona mucho para encontrar soluciones a cualquiera de las situaciones. Yo diría, para cerrar mi participación, digo, no me voy a callar, pero es que ponemos más pilas si quieres. Sí, ya sé. Es de que valoremos mucho los esfuerzos educativos ya hablando directamente a los adventistas del séptimo día, ¿no? Valorar mucho los esfuerzos educativos que se realizan a nivel general. Por ejemplo, la Iglesia Adventista invirtió en el desarrollo de un currículo como tal para lo que llamamos nosotros las divisiones infantiles, ¿no? Que son esos momentos en que los niños van a sus departamentos y estudian una lección de escuela sabática. Todo. Es decir, todo eso está bien diseñado desde una perspectiva pedagógica. No a alguien se le ocurrió, ¿qué vamos a dar, no? Hay todo un currículo, hay un diseño instruccional de por qué la lección de escuela sabática para menores, para infantes, en lo que sea, está desarrollada de esa manera. Ahí es donde entra esa unificación. Es decir, cuando la familia asume este folleto, digamos así, y lo desarrolla, no solamente con lo que ahí dice, sino que busca una educación, en ese caso religiosa o moral, en sus niños, y aparte se repite en la iglesia, y se repite esos mismos conceptos en el colegio o en la institución, se fortalece, digamos, la educación. Pero hace falta aprovecharlos más. Así es.
Pues bueno, estamos cerrando ya con el conversatorio. Les agradecemos a todos su atención. Quiero agradecer, Jaciel, por habernos acompañado, Pastor David. Con gusto, con gusto. Y pues nada, pues otro episodio más del conversatorio. Esperemos que sigas mirándonos, que nos pongas ahí también seguir en nuestras redes sociales. Nos ayudaría bastante. Que Dios te bendiga.